¿Quién vive en Nicaragua? Gente que no vende patria. Buenos días. Bienvenidos, bienvenidas a Sin Fronteras. Hoy es viernes 4 de febrero de 2022. Hoy es el aniversario de la insurrección de Chávez, si mal no recuerdo. Con Carlos José Hurtado y con Luis Enrique Guerrero cuando son las 6 de la mañana con 30 minutos. Sin Fronteras, la revista con William Griggs Vivado. En la primerísima 91.7 y 105.3 FM. Sin fronteras para decir la verdad, sin fronteras trabajar, avanzar, combatir, vencer, sin fronteras. 6 de la mañana con 35 minutos, muchas cosas que hablar, pero 4 cositas antes. Bueno, ayer estuviste de cumpleaños. Carlos José Hurtado Ordóñez ayer estuvo cumpliendo 39 años. Imagínate vos, qué barbaridad, Iván, y allá está mayor. ¿Verdad que sí? Se pone a reír y ya va llegando a la jubi. Felicidades entonces a don Carlos José Hurtado. Y quiero enviar un afectuoso saludo hasta Bluefields al compañero Kenny Woods, originario de Pearl Lagoon, fiel oyente de Sin Frontera. Muchas gracias, Kenny. Tengo aquí los libros que ha elaborado Wilmor López para el Ministerio de Educación. Fíjense, miren esta es la portada. Para los que nos están viendo por Facebook Live o para quienes nos ven más tarde en YouTube. Biografía de compositores nicaragüenses. Y ahí vienen todos, hermano. Bueno, todos no, pues, pero digamos los de mayor éxito. Carmen Vega, Pablo Vega, Alejandro Vega Mato, José La Cruz Mena, Carlos Ramírez Velázquez, Hernán Zúñiga, Luis Abraham Delgadillo, Fernando Luna, Carlos Adán Berrío, Armando Morales Varilla, Noel Pérez Urbina, Carlos Mella Godoy, Antonio Delgadillo, Humberto Arauz, Manuel Palacio, Humberto Aguilar, Roger Villalobos, Adán Roger Morales, Roger del Moral, Mario Montenegro, Choe Mario. ¿Quién más? Antonio Briceño, Edgar Rivas, Gilberto Rodolfo Rodríguez, este es de San Juan de Limay. Hugo Ortega, Flor Urbina, la Flor vive creo que en New York, ¿no? No, en Costa Rica. ¿Quién sigue? Ventura Alejandro Velázquez, Ernesto Valladares de Somoto, Pedro Pepe Alvarado, Darwin Lenin Urbina Quintero, Richard Loza, saludos Richard, Mircía Despoveda, Roger Osorio. Oye, Roger, aquí está ya en la biografía de los compositores nicaragüenses. Roger no solamente tiene soberanía, tiene muchos otros temas muy bonitos. Lo que pasa es que él no ha tenido la oportunidad de grabar eso en un estudio adecuado. Saludos a Roger allá a Lagartillo, en el municipio de Achuapa, en León. Carlos Ramón Bermúdez. Estos son las biografías que presenta Wilmor en un libro editado por el Ministerio de Educación. Y el otro libro, también de Wilmor, se llama Ensayos Históricos y Culturales, volumen 1. Bueno, el de los compositores es el tomo 2. Yo no tengo el tomo 1, creo. Bueno, no importa eso. Entonces aquí vienen ensayos sobre las fiestas patronales, sobre la influencia de la música mexicana en la música popular nicaragüense, los sonos nicaragüenses, el Día de Difuntos, la Semana Santa. Hay una entrevista con Salvador Cárdenas, el Conejo del Torohuaco, en otras cosas ahí. Son los dos libros. Este es el libro del tomo 1 o el volumen 1 de los ensayos históricos y culturales de Wilmor López, que los ha editado el Ministerio de Educación. Y lo último, miren a este hombre, se ve bien, ¿verdad? Rigo Solís. Aquí está la invitación oficial. Mañana es la premiación
La ceremonia de premiación Los Mejores del Deporte 2021, la 31, dedicada a Rigoberto Solís Ibarra. Trae una semblanza en la contraportada, una muy buena foto. Ahí parece Rigo menos de los 80 años que tiene ya, ¿verdad? Felicidades nuevamente a Rigo Solís por este merecido homenaje mañana. ¿A qué hora es? A las 6 en el centro de convención. Qué ridículo esto, sí. Traje formal, sean serios, compañeros y compañeras, sean serios, hombre. Estamos en Nicaragua. Traje formal, ir de saco y corbata, decime vos. En Nicaragua la friolenta. Seamos serios. Rigo, no, cuidado te ocurre ir de saco o corbata, ¿oíste, Rigo? No, hombre, con esa camisa que tenés ahí en la foto, y tal, con esa vas de viaje. Saco y corbata, seamos serios. Bueno, vamos a ver. Chocho, mano, que un montón de papel. Empecemos con la decisión que ha tomado la Asamblea Nacional a solicitud del Ministerio de Gobernación de cancelar la personería jurídica de un puñado de organismos no gubernamentales que en la práctica eran fachada de la intromisión europea y norteamericana en los asuntos internos de Nicaragua. Creo que la lógica que hay que entender este tipo de decisiones es la lógica de la defensa del poder del pueblo de Nicaragua. La defensa del poder revolucionario. O sea, en esa lógica hay que entender siempre este tipo de decisiones. No son caprichosas, no son excesivas, como algunos le oí decir por ahí, que me parece increíble. Son justas. Incluso me decía un compañero, tardía, pero son correctas. Es la lógica y la defensa del poder. Se lo voy a poner de otra manera. Y la otra manera que se lo voy a poner es que los yanquis no dejan de trabajar para derrocar a la revolución, derrocar al pueblo de Nicaragua. Los europeos tampoco dejan de trabajar en esa dirección. Ellos son cola de ratón, pero ahí andan de lamebotas, de los gringos. Entonces le dicen a Sullivan es que se llama el baboso ese, el que está embajador, así creo que sí. Señor, ¿qué vamos a hacer ahora? Y ahí le piden las tareas, entonces ya les da las tareas. Entonces, en la lógica de la agresión yanqui contra Nicaragua, que no han descansado, repito, miren, así como ellos no descansan en su lógica agresiva, tampoco nosotros descansaremos jamás de defender la revolución. Entonces, en esa lógica, ellos crearon un aparato ideológico y organizativo potente, que lo vienen trabajando desde hace muchos años. No es cuando Daniel asume la presidencia en el 2007, no, desde mucho antes lo vinieron creando, financiando la creación de universidades de garaje, universidades que no tienen ninguna calidad académica, pero son negocios para quienes aparecen de fachada y les sirven a la embajada para ir reclutando gente, identifican. Y esta no es, digamos, una novedad para Nicaragua. Este es el estilo del imperialismo norteamericano desde hace muchas décadas. Incluso para reclutar a sus propios agentes, su principal fuente de reclutamiento son las universidades o los centros de educación superior, incluyendo los high school en Estados Unidos. Ahí van identificando quién puede ser, ¿verdad? Generalmente reclutan a gente que tiene habilidades atléticas, que tiene una inteligencia por encima del promedio y tiene una actitud generalmente de actitud rebelde. Por ahí los van reclutando, los van formando, ¿verdad? Ese es el estilo de ellos para las agencias de seguridad de Estados Unidos, que son un montón, no son uno o dos, no son solo el FBI y la CIA, no, son un montón, disfrazadas de lo que vos querrás, pero son agencias de inteligencia para mantener controlado al pueblo de Estados Unidos y en algunos casos para también sumarse a las agresiones contra otros pueblos. Entonces ese estilo lo reproducen en Nicaragua y no de ahora, desde la época de Somoza. Yo les podría aquí mencionar a varios personajes conocidos, algunos ya fallecidos, que eran agentes de la CIA.
incluso que ni siquiera se revelaron sus nombres nunca, y que nosotros sabemos que eran agentes de la CIA. Y que incluso la CIA mandó a matar a algunos de esos agentes porque ya habían decidido abandonar la agencia y sumarse y tratar de sumarse al esfuerzo del pueblo de Nicaragua, y por eso los mandaron a matar. Te podría mencionar rapidito 4 nombres. Asesinados entre 1979 y 1981. Mandado a matar por la CIA. Ya. O sea, aquí no creamos que eso es una invención fantástica. No. Eso es realidad pura. Ya, hay un famoso agente de la CIA que estaba en las altas esferas del Ejército Popular Sandinista y hizo mucho daño en su momento. Ya después fue neutralizado, pero como él, bastantes más. O sea, lo que quiero decir es que la CIA no descansa, el imperialismo norteamericano no descansa. Por eso es tan extraordinaria la labor de contrainteligencia que hacen en el Ejército de Nicaragua y en la Policía Nacional de contrainteligencia para evitar la penetración en sus filas, por ejemplo. ¿Verdad? Entonces, ellos han creado ese aparato organizativo e ideológico en las universidades, en centros de educación superior, con esos dos propósitos, con el propósito de reclutamiento de individuos que les sirvan a sus intereses, y con el otro propósito es el propósito ideológico. Recuerden, la lucha revolucionaria es, en fin de cuentas, una lucha ideológica, porque a la par que vamos triunfando en la batalla contra la pobreza, también debemos derrotar las ideas del imperialismo. Entonces, siempre termina siendo una batalla cultural, una batalla ideológica. Y ellos tenían asidos distintos instrumentos del aparato ideológico. Recuerden las famosas tesis tradicionales del marxismo. El aparato ideológico, de qué está constituido el sistema educativo, los medios de comunicación, la Iglesia católica o las iglesias, y ahora yo le agregaría las redes sociales, ¿verdad? Entonces, esos aparatos ideológicos han sido muy penetrados por el imperialismo norteamericano. ¿Quién ignora, por ejemplo, que Estados Unidos había creado, financiado, creado tal vez no, pero sí financiado, consolidado aparatos ideológicos, por ejemplo, de la diócesis de Estelí? La UCAT se fue donada por la revolución, se la adueñó a título personal a Abelardo Mata, allá en Estelí. Ahí tiene hijas, tiene esto, tiene lo otro, de todo tiene Marta ahí de empleado en el UCATSE. Y después reprodujo otros instrumentos de la diócesis para formación de cuadros juveniles que a su vez reprodujeran el discurso yanqui e hicieran otras cosillas. Entonces no debemos perder de vista estas cosas. Es decir, la conspiradera del imperialismo norteamericano nunca ha cesado. Ellos no cesan en la guerra contra Nicaragua. Nosotros no podemos estar esperando que nos vuelvan a dar el piñazo. Y ellos estaban preparando otra vez condiciones para otro piñazo. Entonces, no podemos ser ingenuos en esto. ¿Qué va a ocurrir con la UPOLI, con UCATSE, con la... Ahí anda, ve, me dio una risa, vos. Yo no voy a mencionar el nombre porque no le voy a dar propaganda. Pero un tipo ahí que es abogado, que alguna vez fue sandinista, que se adueñó de una de las universidades, despojó a sus hermanos, después que se murió su papá los despojó, literalmente los despojó, y que empezó a trabajar con los gringos hace años ya, le llovió, funcionaba como la caja chica de los tranqueros. Fíjate que yo tenía información de eso, me lo pasó. Me acuerdo que un alumno de allí hace como 3 años. Por supuesto, yo pasé la información, no hay que pasarla. Después me la dieron 2 catedráticos de ahí. De aquí vinieron a la radio. Me vinieron a contar cómo hacía ese personaje, cómo lavaba el dinero, cómo viajaba a Estados Unidos, traía dinero, o contrataba gente que viajara disfrazada de comerciante y traían dinero. Instrucciones, por supuesto. Y luego hace como 4 o 6 meses una compañera, una amiga,
nos pasó más información. O sea, imagínate. Y ahora sale llorando el baboso. Y además furioso. Diciendo que barbaridad, nosotros estamos al día. O sea, si él es un delincuente. Delincuente. Ya no, y no me meto a cómo han estafado a miles de muchachos y de muchachas. Estafados. Que los obligan a pagar $1,500, $2,000 por un título. Pasan los pobres chavalos 5, 10 años para poder sacar su título. Estafados. Y luego les dicen que los han formado en determinada carrera y cuando salen al mercado los pobres chavalos no saben ni la mitad de lo que hay que saber de acuerdo al título que supuestamente han obtenido. Los estafan. ¿Verdad? O sea, y la verdad, ¿cuánto eran? A ver, yo me acuerdo que hace como 15 años habían 53 universidades en este país. Cualquiera agarraba, se iba a la Asamblea Nacional en los años 2000. Aquí vengo, yo quiero que me aprueben esto, porque así, hombre, dale, pues, ¿cuánto me va a dar? Tanto, dale, pues, ya te lo apruebo. Y entonces de pronto aparecía, por eso que se dice Universidad de Garaje, en un garaje de una casa, un aula, universidad tal. Me acuerdo que aquí por la radio quedaba una, ¿te acordás? En una casa lujosa que hay por aquí. En el garaje y después en los cuartos ahí, todos encerrados, los chavalos ni ventanas habían. Desapareció, así como apareció, desapareció. ¿Cuántos hipotes pagó y le robaron? Ah, pero cumplieron su cometido. Primero el negocio y segundo, 3 cometidos. Primero el negocio, segundo, lavar dinero y tercero, trabajar para la estrategia de agresión. Entonces no nos podemos, o sea, no podemos, creo yo pues, no podemos abstraernos de esta lucha por la defensa del poder revolucionario, la defensa del pueblo de Nicaragua de cualquier medida que vaya tomando la dirección del país, ¿verdad? Con el propósito precisamente de defenderlo. Que no se preocupen, el chavalero de Lupoli, que no se preocupe, el chavalero, ¿cómo que se llama la otra? La Huispán, y la otra que no quiero mencionar. Son 6, creo. No sé, si los estudiantes no se preocupen, cambia de dueño. Ahorita lo asume el CNU, ya después se verá cómo se hace. En eso, el CNU va a tomar su decisión, va a estudiar cada caso y se verá. Pero lo principal es que nadie queda desamparado. Todo el mundo puede continuar sus clases normal, van a recibir sus títulos normal. Ahí salió la banda de forajidos, ¿verdad? Del movimiento somocista, el renovador somocista, y salió la banda de forajidos sacando un comunicado. ¿Desde cuándo ustedes han defendido a los estudiantes? Si lo que hicieron fue destruir Lupoli, ¿no se acuerdan lo que hicieron con el golpe somocista de 2018? Si la destrozaron. Y era gente de ahí adentro, de la banda de forajidos del somocismo. Y querían volver a las andadas, ahí y en otros lugares. Entonces creen que este es el gran error que comete el imperialismo y todos sus sicarios aquí. Creen que nosotros somos pendejos. Y lo que menos somos es eso. Como decíamos el otro día, somos pacíficos, pero no estamos indefensos. ¿Verdad? Y sabemos, no solo no estamos indefensos, sino que sabemos defendernos y vencer. Entonces creen que uno se descuida y en el descuido volvemos a pegar el piñazo. Esa es la lógica de ellos. Y están locos. Bueno, es que la locura es incluso la agresión misma, es una locura. ¿Cuál es el delito del presidente Daniel Ortega, del pueblo de Nicaragua? ¿Cuál es el delito del Frente Sandinista? Beneficiar al pueblo de Nicaragua. Ayer, por ejemplo, ya salieron otras 2 condenas, ¿verdad? Entonces ya vienen imbéciles como Gabriel Boric, que desgraciadamente lo eligieron presidente de Chile, hablando de babosada, ¿verdad? A ver, ¿qué autoridad moral tiene Boric cuando él negoció la traición al movimiento popular
que había puesto contra las cuerdas no solamente a Piñera, sino al sistema político chileno, y negocia la claudicación a espaldas de ese movimiento. ¿Por qué cree que casi pierden? Y que al final tuvieron que decir, bueno, ni modo, voy a votar por este, pero voy a impedir que llegue el nazi. Porque él es un traidor. Pero es que además, en Chile hay miles de prisioneros políticos en este momento, cuyo delito fue andar en las manifestaciones. Ahí sí, que no estaban envueltos en ninguna conspiración, que no querían derrocar a Piñera, que no andaban armados, que no asesinaron gente, que no violaron mujeres, que no destruyeron bienes del Estado por el placer de hacerlo. No, están presos por oponerse al sistema. Y ahí están, algunos llevan meses sin ni siquiera juicio. ¿Qué me van a hablar los argentinos? Si tienen a la Mercedes Sala presa desde hace como 6 años. Otra, por el delito de organizarse y de luchar. ¿Qué me van a hablar? Los mexicanos tienen a centenares, miles de prisioneros. Incluso el otro día estaba viendo un caso, 12 años preso y no lo han enjuiciado. 12 años. Ahí hay gente presa sobre la base de la tortura, demostrado por distintas instituciones locales e internacionales. Ayer echaron preso a un secretario de Seguridad Pública de un estado, ministro, pues, en uno de los estados. Le echaron preso porque él fue uno de los que torturó a un grupo de ciudadanos hace como 8 años, 2014. O sea, ¿qué autoridad moral tiene el Reyesuelo ese? O el Alfil Sánchez. ¿Qué autoridad moral tienen para hablar de prisiones, de juicios y demás? Cuando ellos han enjuiciado a cantantes y compositores simplemente por componer una canción contra el rey. ¿De qué me van a hablar? ¿De qué libertad me van a hablar? Ahorita echaron presos a un montón de trabajadores, después los soltaron por la huelga, ahí en Andalucía. Tienen presa, y no pasaron años presos, los luchadores por la independencia de Cataluña, y su único delito fue organizar un referéndum. Y ese fue su delito. Presos, todavía están, no es que salieron inocentes, no. Los dejaron en libertad, pero el delito se los dejaron grabado. ¿Qué van a hablar? ¿Qué me va a decir Estados Unidos con miles de prisioneros políticos? Por ejemplo, los tranqueros de ahí, del Capitolio, los de Trump, ahí no están presos, pues. ¿Y Julian Assange qué es? No es un reo político mundial, ese es el reo político del sistema capitalista mundial. ¿Por qué lo tienen preso a Julian Assange? ¿Por qué lo tienen secuestrado? Por el delito de revelar los secretos del imperialismo. Ese es su gran delito. ¿Por qué tuvo que huir Edward Snowden a Rusia? Porque lo perseguían por revelar las barbaridades, las atrocidades que hace el imperialismo. Digo, ¿de qué autoridad moral van a tener esto? Decime vos. ¿Qué me van a decir los salvadoreños? Me van a decir Bukele. Si tiene presas a mujeres por abortar. Por abortar, presa. Incluso ni siquiera por abortar porque querían abortar. No. Presas porque abortaron espontáneamente. O sea, perdieron el hijo sin tener responsabilidad. Y eso ocurre. Hay abortos espontáneos todos los días del mundo. Pues las meten presas en El Salvador. ¿De qué me van a hablar? Y así puedo seguir. Ahí sí hay injusticia, esas sí son injusticias. Aquí está probado, son traidores a la patria. Se fueron a Estados Unidos a pedirle a los yanquis que agredieran a Nicaragua, que le cortaran el financiamiento por la vía de los organismos financieros internacionales, que la sacaran del CAFTA, que le dieran reales para hacer una aventura militar. Eso es traición a la patria. Eso está probado, documentado. Ya, me pregunto yo, ¿qué haría cualquiera de esos presidentuchos si pasara otro tanto? ¿Qué harían ellos si se pasara otro tanto, otra cosa como la nuestra, como la que nos pasó a nosotros, que les pasara a ellos? ¿Qué harían? ¿Qué haría el Reyesuelo y el baboso Pedro Sánchez?
Si los catalanes se van, por ejemplo, a Rusia y le dicen a Rusia, ayúdame para lograr la independencia, dame armas, dame reales, dame esto, y se lo da Putin, ¿qué harían? ¿Qué harían? ¿No? Esto es divertido, mano. Divertido por no decir que trágico también. Aquí deben entender de una vez por todas el imperialismo norteamericano y deben entender sus sicarios de Europa, sus gobiernos serviles, sus sirvientes europeos, los Boris Johnson, los Pedro Sánchez y cualquier otro, pónganle el nombre que quieran, deben entender que no hay manera que nos derroquen por la fuerza, no hay, y no hay manera que nos ganen elecciones, no hay manera, porque el pueblo de Nicaragua sigue mandando y tiene suficiente dignidad y conciencia para continuar votando por el Frente Sandinista y defendiendo su proyecto revolucionario. Entiéndanlo de una vez por todas. Por las buenas lo que quieran, por las malas lo que nosotros querramos. ¿Estamos claros? Una pausa, regresamos, son las 7 de la mañana, es las 7 de la mañana. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay hombres que luchan un año y son mejores. Pero hay hombres que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. 7 de la mañana con 5 minutos. Hoy fue la cumbre entre Xi Jinping y Putin, ahí en Pekín. Ahí están los yanquis literalmente cagados. Porque lejos de debilitar esa alianza, lo que se ha ido fortaleciendo y ahora es estratégica en términos militares, que no es cualquier cosa. Hablaron de cosas bilaterales, de negocios, de una de las cosas más importantes ahí es las transacciones comerciales se hacen cada vez con mayor proporción en la moneda local. Cada vez más. Y eso debilita el dólar. Estás hablando de los dos gigantes. Pues. Después de los yanquis siguen ellos. Bueno, y la India el otro. Por eso te digo que los europeos son una cosita ahí, ¿ves? Cualquier cosita. Y ellos se la dan de la mamá de atrás. Europa dice, avión, que pierdo yo lo que diga Europa. ¿Qué peso tiene Europa en el mundo? Nada. Pero es que ellos creen que se creen de verdad mucho más de lo que en realidad son. Pobrecitos. Tienen complejo de superioridad. Fueron potencia mundial. Allá hace muchos años ya. Fueron cuando invadían, oprimían, saqueaban, asesinaban, donde quiera. Británicos, españoles, portugueses, franceses, alemanes, belgas, holandeses, suecos. Fueron suizos, italianos, no, que no me olvide. Fueron, pero como ya no tienen dónde saquear porque ya no se les permite. Bueno, todavía los franceses siguen saqueando África con la connivencia de las élites africanas, desgraciadamente. Bueno, los franceses y otros europeos. Bueno, ahí están los españoles que siguen saqueando el Sáhara y otras localidades, ¿verdad? Pero bueno, no son nada. Entonces China y Rusia afianzando su alianza y el mundo feliz, hermano, en la medida que sea multipolar, vamos bien. Y en la medida que vamos rindiendo a los yanquis por las buenas o por las malas. Sí, hermano. Bueno, quiero referirme, ayer fue el 60 aniversario de la peor guerra que se puede haber declarado contra un pueblo como es el bloqueo yanqui. Un acto de genocidio en toda regla. Ayer fue 60 aniversario. Pónganse a pensar, 60 años de bloqueo. Sí, que les impiden comprar cualquier cosa que tenga una patente norteamericana, que les impiden hasta las remesas familiares, les impiden el acceso al sistema crediticio internacional, les impiden la llegada de vuelos
con pasajeros norteamericanos. Está prohibido para un norteamericano viajar a Cuba y ellos son la cuna de la libertad. Y ellos le prohíben a su gente viajar a Cuba. Yo les voy a leer, es muy corto, pero muy bueno, la declaración del gobierno de Cuba emitida ayer. Vamos a ir adornando esto con fotos de La Habana y les voy a dar un consejo. Si ustedes tienen reales y quieren salir del país de vacaciones, vayan a La Habana. La Habana es una de las ciudades más lindas que hay en América Latina. Linda, linda, linda. Vayan a La Habana. Además, sumamente agradable por la gente, ¿no? Pero además, no solamente La Habana, está en Cuba. Si te vas a Santa Clara, a mí me encanta Santa Clara. Villa Clara, pues, perdón. Santiago, Pinar del Río, hombre. Pero La Habana es una ciudad excepcional, de verdad que sí. Vayan, el mar, edificios, esas calles, la gente. Te va la bodita en medio. Bueno, y hay que pedir cita. ¿Cómo será? Ahí no puede llegar ya el día que querrá. No, hombre, ¿qué va a hacer, hermano? Pero bueno, vayan a Cuba cuando tengan reales. Hay que ir a Cuba, hombre. Ya hace muchos años que yo no voy. ¿Qué? Desde el 88, creo. Imagínate, vos. Pero es lindo, linda es La Habana. Entonces voy a leer esta declaración y después vamos con otros temas. El gobierno revolucionario de Cuba denuncia la vigencia durante más de 60 años del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto formalmente por Estados Unidos el 3 de febrero de 1962. En esa fecha, el entonces presidente John F. Kennedy emitió la proclama 3447 que decretó un embargo total del comercio con nuestro país al amparo de la sección 620A de la Ley de Asistencia Exterior. Se le confirió de esa forma carácter oficial a las acciones económicas agresivas y unilaterales que se venían aplicando contra Cuba desde el triunfo revolucionario. A partir de entonces, la política de cerco y asfixia económica se consolidó como eje central de la estrategia dirigida a coartar el derecho legítimo de los cubanos a defender su soberanía y forjar un proyecto emancipador ajeno a la dominación imperialista. La principal justificación que usó entonces Estados Unidos para aplicar esta medida fue la relación de Cuba con los países socialistas, lo que supuestamente atentaba contra los principios del sistema interamericano y contra la seguridad estadounidense y hemisférica. A lo largo del tiempo, los pretextos han variado, pero los propósitos han sido los mismos. La definición más exacta de los objetivos reales de la política hacia Cuba ya se había enunciado en el memorando del subsecretario de Estado Lester G. Mallory del 6 de abril de 1960. Ahí Mallory escribió: provocar el desengaño y el desaliento mediante la insatisfacción económica y la penuria, debilitar la vida económica negándole a Cuba dinero y suministros con el fin de reducir los salarios nominales y reales, provocar hambre, desesperación y el derrocamiento del gobierno. Eso escribió Lester D. Mallory el 6 de abril de 1960 como los propósitos del embargo contra Cuba. El bloqueo ha evolucionado para convertirse en el acto de guerra económica más complejo, prolongado e inhumano cometido contra cualquier nación. Sus efectos han limitado las posibilidades de desarrollo económico al estar diseñado para impedir las relaciones comerciales con terceros países, obstaculizar al máximo las operaciones bancario-financieras, frenar la inversión extranjera y cortar toda fuente de ingresos. Se trata de una política esencialmente extraterritorial, violatoria del derecho internacional, que busca mediante presiones, chantajes y penalidades aislar a Cuba y castigar a quienes establezcan cualquier vínculo económico, comercial y financiero con el país.
Es la expresión práctica de la doctrina Monroe en el siglo XXI, que mira a América Latina y el Caribe desde su posición de propietario, ya sea patio trasero o delantero. El bloqueo no ha tenido nunca el menor atisbo de legitimidad ni justificación moral. Constituye una violación masiva, flagrante y sistemática de los derechos humanos de todas las cubanas y los cubanos. Califica como un acto de genocidio en virtud de la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio de 1948. Para justificarlo, el gobierno estadounidense se siente obligado a utilizar la mentira y para ocultar su efecto criminal promueve una campaña financiada desde Washington dirigida a sembrar la idea de que los efectos del bloqueo no son reales, que no dañan verdaderamente a la economía cubana, que no son un problema significativo para nuestro desarrollo y nuestra estabilidad económica. Es una falsedad que se difunde por vía de los poderosos medios de comunicación al servicio del imperialismo y de las redes digitales diseñadas para difundir en el pensamiento de muchos, incluso de algunos compatriotas. Los daños acumulados en estas 6 décadas superan los 144.413.4 millones de dólares a precios corrientes. Desde el año 2019, las medidas de coerción económica alcanzan una agresividad cualitativamente superior. Se aplican medidas de guerra no convencional impropias de tiempos de paz en el empeño de privar a Cuba de suministros de combustibles. En el contexto del enfrentamiento al COVID-19, el reforzamiento del bloqueo llega a límites insospechados de crueldad al obstaculizar donaciones solidarias, tratar de entorpecer el desarrollo de las vacunas cubanas y limitar las posibilidades de acceder a medicamentos e insumos básicos. Durante la pandemia y a lo largo de estos 60 años, el bloqueo ha tenido un costo humano incalculable y varias generaciones lo hemos sentido en carne propia. Las fortalezas del sistema socialista cubano y la unidad del pueblo han permitido, a pesar del bloqueo, evitar el colapso económico y social que éste persigue, alcanzar un desarrollo humano destacado, según los índices que reconocen las Naciones Unidas, garantizar avances indiscutibles en la justicia social y generar una transformación paulatina de la estructura económica y productiva en búsqueda de un desarrollo sostenible. Cabe preguntarse cuántas economías pequeñas y subdesarrolladas habrían podido sobrevivir a una agresión de tamañas proporciones. Esta política de cerco económico concita un rechazo prácticamente unánime y universal. Además del apoyo abrumador a la resolución que cada año aprueba la Asamblea General de las Naciones Unidas, son constantes los reclamos y acciones de denuncia por parte de personas, organizaciones e instituciones de todo el mundo, incluso dentro de Estados Unidos. Desde 1959, 13 mandatarios han ocupado la Casa Blanca. Con ciertos matices, en todos los casos, ha sido permanente la apuesta a provocar el colapso económico y la insostenibilidad del proyecto revolucionario mediante la estricta aplicación del bloqueo. Parecería que 60 años no han sido suficientes para comprender que no ha cumplido ni cumplirá los objetivos de sus promotores. El gobierno revolucionario, en nombre del pueblo de Cuba, reclama enfática y enérgicamente una vez más el fin del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos. Nuestra denuncia se mantendrá firme e invariable hasta tanto no cese en su totalidad esa política inhumana e ilegal. La Habana, 3 de febrero de 2022. Un comunicado, una declaración muy precisa, muy bien escrita, con una gran carga política, ideológica. Y es verdad, la crueldad de los yanquis no tiene límite, hermano. No tiene límite.
Y es increíble cómo aquí en Nicaragua vos tenés peleles que te exhiben a Estados Unidos como la gran fuerza del bien. Pero la crueldad de los yanquis no tiene límite. Nosotros la hemos sufrido en carne propia a lo largo de muchos años, de casi toda nuestra historia. Pero en particular ahora vean lo que le hacen a Cuba. Cuba, hay muchos pueblos que recogen jeringa, material de reposición periódica, mascarilla, alcohol gel, ¿verdad? Y se la mandan a Cuba en barco. Entonces lo detienen el barco en alta mar y le dicen que no puede llegar a Cuba porque es norteamericano y lo multan. O sea, a ese extremo. Puede haber mayor crueldad. Hay medicamentos que solamente se fabrican o lo fabrican empresas norteamericanas para salvar vidas de diabéticos, de hemofílicos, de gente con leucemia, entre otras enfermedades que son mortales si no se aplican medicamentos. Pues le prohíben a Cuba adquirir esos medicamentos. No te estoy hablando de cosas para la industria, nada, no, para la vida. Esa es la extrema crueldad. Eso revela la naturaleza misma del poder yanqui. O sea, y eso en el caso de Cuba. Ustedes y yo sabemos todo lo que hicieron los yanquis con nosotros, pero te estoy hablando de Cuba porque a veces se nos olvida el heroísmo de ese pueblo. Ese pueblo es una maravilla. ¿Cómo ha resistido 60 años con dignidad, sin rendirse, sin postrarse, sin arrodillarse ante los yanquis? Con dignidad, defendiendo su independencia, su propia vida. Ya ven, se la quisieron montar a los cubanos el año pasado. Los derrotaron. Ahora están pegando alarido porque están enjuiciados todos los tranqueros cubanos. No solo enjuiciados, van a ser condenados y ojalá pasen décadas en la cárcel, igual que aquí. O sea, es criminal. Criminal por donde quiera que lo veas. Y no lo van a conseguir, hombre. 60 años no es suficiente para estos cabrones. Bo. Ando vulgar hoy, pero es que ando también encendido por todas estas cosas que pasan por aquí y por allá. Es que es verdad. ¿Qué otra palabra puede describir a los gringos, a los yanquis? Da rabia, mano, da rabia. Ver gente morir en Cuba porque no tienen el medicamento, habiendo medicamentos en el mundo que lo curan. Y se mueren porque no pueden acceder a ese medicamento. No es cosa terrible. Sin embargo, los cubanos mandan médicos por aquí, médicos por allá. Cuando hay una emergencia de cualquier tipo, ahí van los cubanos y mandan lo que sea. Lo poquito que tienen lo comparten. ¿Cuántas jóvenes nicaragüenses, jóvenes latinoamericanos, africanos, norteamericanos, se han educado en las universidades cubanas? Norteamericanos, negros, de los pueblos originarios. Ahí han ido a Cuba y se han graduado de médicos. De verdad. Ahorita, por ejemplo, un chaval ahí hondureño, garífona, hondureño, se graduó en el ENLAM, en la Escuela Latinoamericana de Medicina. Lo acaban de nombrar ministro de no recuerdo qué cartera. Ahí en Honduras. Ya vamos a hablar de Honduras. O sea, eso es el pueblo cubano. O sea, una generosidad sin límite. Y aún así, miren cómo lo tratan a los europeos, los gringos. Es una atrocidad. Es una atrocidad. De veras que sí, cuando hay alguien que comienza a hablar mal de Cuba, me da una rabia. Pónganse en el lugar de ellos. Pónganse en su lugar. Y después hablamos. ¿Verdad? O sea, con toda la agresión que viven, progresan de a poquito, viven mejor de a poquito, con lo que pueden. Y hay babosos, huyeron de Cuba, hermano. Exiliados económicos hay en todos lados. Todos esos mexicanos que están en Estados Unidos huyeron de México. Todos los argentinos que están en Europa huyeron de Argentina. Todos los chilenos que viven en Canadá huyeron de Chile. Emigración hay en todos lados. Y lógico, un semejante bloqueo y te podés ir, tener la oportunidad de ir a trabajar y mandarle reales a tu gente por la vía que sea, porque hasta las remesas están prohibidas, pero se busca un mecanismo, pues lo haces. Lo haces. Un saludo al pueblo cubano. Viva la revolución cubana, jodido. Viva Fidel. Viva Fidel.
Son las 7:23. Les tengo una cosa bonita, pues que gracias a la profesora y comandante Mirna Mendoza lo vamos a poder compartir con ustedes. Pero antes de eso, quiero presentarle este pedacito. ¿Será que no? Pasáselo a el audio, por favor. Miren, hay buenas noticias desde Honduras. Lleva una semana. Ayer cumplió una semana. Xiomara de haber asumido, hay buenas noticias. Buenas cosas han aprobado en el Congreso. Lo que pasa es que la disputa por el poder continúa. Parece que ya la va a resolver a su favor Xiomara con la directiva puesta por Ficosa en el Congreso, comprada por Ficosa, pero parece que ya la va a resolver. Pero mientras tanto, para el aparato mediático hondureño está sembrando la idea, ahí todos los medios están al servicio de la oligarquía hondureña, todos los medios, todos. Ahí no hay nada, hermano. Ahí solo redes sociales. Bueno, y Radio Globo, que solo por internet funciona casi. Pero bueno. Entonces parece que va a resolverlo. Ojalá que sí, parece que hoy se va a resolver eso. Pero mientras tanto ponen en duda la legitimidad de lo que hace el Congreso hondureño. Y van sembrando la duda. Ese es el Congreso de Redondo y el otro es el Congreso de Cali. Entonces, han hecho buenas cosas. Ya aprobaron gratis la energía eléctrica para los que consuman menos de 150 kWh. Ya aprobaron el subsidio, la reducción de 10 lempiras al precio del combustible. Ya aprobaron la ley que declara ilegal el golpe de Estado de 2009. Ya aprobaron una amnistía a todos los perseguidos por sus acciones políticas en favor del pueblo hondureño en el periodo de Zelaya. Y así, vos sabías que incluso hay una ley que era prohibido que el Estado hondureño pudiera ayudar a los pobres. Tienen que reformarla para poder ayudar. Es increíble lo que han hecho, lo que ha hecho el sistema capitalista en Honduras contra el pueblo hondureño. No tiene nombre. No tiene nombre. Hay 1 millón de hondureños muriendo de hambre. Es una tarea titánica la que le toca a Xiomara Castro. Pero las cosas que ha hecho en esta semana son buenas. O sea, está cumpliendo su palabra. Me gusta. Entonces, me topé así buscando información y por ahí me llamó la atención esto. Hay un muchacho, bueno, yo no sé qué edad tendrá, debe tener entre 32 y 35 años, más o menos. Se llama Andrés Alfredo Castro Turcio. Es ingeniero civil y tiene una historia interesante. Él dice que él no se metía en política hasta el golpe contra Zelaya. Cuando eso ocurrió, él se fue con su papá a buscar a un vecino que se llama Juan Barahona, que es para mí uno de los más importantes líderes del pueblo hondureño, un hombre consecuente. Se fue a buscar a Barahona, que era su vecino, y le dijo que cómo hacía él para luchar. Tenía como 20 años este muchacho. Y así empezó. Y él cuenta ahí que iban todos los fines de semana, tenían capacitaciones, organización, se formó políticamente y mientras tanto estudió. Entonces ha sido el diputado suplente Barahona 2 periodos consecutivos, ahorita otra vez. Y ayer, ¿saben lo que hizo? Ayer no, antier, el miércoles. Y esto fue lo que me impactó. Yo por eso quiero ponerlo. Porque leyó uno por uno los mártires de la resistencia, los nombres de los mártires de la resistencia, como debe ser, lo que yo extrañé de Xiomara en su discurso. Uno por uno. Le dijo, esta ley va por ustedes. Y mencionó los 100 y pico de muchachos y de muchachas, de compañeras y de compañeros asesinados por el régimen hondureño en los últimos 12 años. Quiero que lo escuchemos, es corto. El chaval se llama Andrés Alfredo Castro Turcio, ingeniero civil del Frente Nacional de la Resistencia Popular, diputado por Libre, originario de la colonia Cerro Blanco de Tegucigalpa, en memoria de los mártires del golpe de Estado. Tiene la palabra el congresista Andrés Castro. Muchas gracias,
Señor presidente, vientos de democracia circulan sin lugar a duda en este Congreso. Quiero contarle a los compañeros que el pueblo me honró en estar en este Congreso Nacional el periodo pasado. Y tuvieron que pasar 4 meses para que la Junta Directiva, llena de soberbia del Partido Nacional, me pudiera dar la palabra. Hoy es la primera vez que solicito la palabra y en afán democrático se me ha concedido. 12 largos años tuvieron que pasar para llegar a este momento. 12 largos años desde el golpe de Estado, llenos de dolor y de luto. 12 largos años que significaron sangre derramada de muchos compatriotas que salieron a las calles a protestar en contra del golpe de Estado y del rompimiento al orden constitucional. Según el Comité de Familiares Detenidos y Desaparecidos en Honduras, ese largo recorrido que ha dado el pueblo hondureño por 12 años nos dejó el doloroso saldo de 136 ejecuciones, de 14 asesinatos selectivos y de 13 desaparecimientos forzados en el marco de la lucha de la resistencia del pueblo hondureño en contra del golpe de Estado. 12 años sin lugar a duda llenos de dolor y de resistencia. Estos compañeros y compañeras que perdieron la vida en este largo camino viven victoriosos y están presentes hoy en cada paso que da el gobierno de la resistencia. Pero quiero decir también que tienen que temblar de remordimiento los cobardes que dispararon en contra del pueblo. Y aquellos que ordenaron derramar la sangre de nuestros compatriotas, decirles que el color de la sangre derramada de nuestros compañeros jamás se va a olvidar. Estos dolorosos hechos jamás se deben volver a repetir en Honduras. Esta ley, en cumplimiento del orden de nuestra compañera presidenta Xiomara Castro de Zelaya, va en memoria de los mártires de la resistencia. Esta ley va en memoria de Isis Obed Murillo, en memoria de Pedro Magdiel, en memoria de Roger Abraham Vallejo, de Wendy Elizabeth Ávila, de Jairo Sánchez, de Francisco Alvarado, en nombre de Olga Usire Juclés, en nombre de Martín Florencio Rivera Barrientos, de Elvis Jacobo Perdomo Uceda, de Félix Murillo López, de Mario Contreras Moncada, en memoria de Ramón García, en memoria del compañero Juan Gabriel Figueroa, de Roger Bados, de Jonathan Osorio, de Ángel Salgado, de Óscar Adán Palacios, en memoria del compañero Anastasio Barrera, en memoria del compañero Gabriel Fino Noriega, de José Manuel Flores Arguijo, de Julio Funes Benítez, de Francisco Castillo, de Marco Antonio Canelas Villatoro, en nombre del compañero Luis Gradis Espinal, de Alexis Fernando Amador, de Carlos Roberto Turcios, de Edwin Renán Fajardo Argueta, de Sergio Eliseo Juárez Hernández, de Marco Antonio Martínez Lezama, en nombre del compañero Félix Noel Hernández, de José Blas Romero, de Rubén Estrada, del compañero Santos Corrales, del compañero Isaac Cuello, de Roger Reyes, de Kenneth Rosa, de Gabriel Parrales, en nombre del compañero Hugo Noé Contreras, en nombre del compañero Marco Vinicio Matute, en nombre de la compañera Karen Yesenia Hernández, de Walter Troches, de Emo Sadlo, de Hernán Cruz, en nombre del compañero Jesús Octavio Pineda, de Miguel Ángel Ramos, en nombre de los asesinados en el Bajo Aguán, en nombre de Olayo Hernández Sorto, del compañero Moisés Durón Sánchez, de Siriaco de Jesús Muñoz, en nombre de la compañera Soad Nicole Bustío, en nombre de la compañera Margarita Murillo, mi compañera, mi amiga, en nombre de la compañera Berta Cáceres, en nombre
de todos y cada uno de los compañeros y compañeras que han perdido la vida, que ofrendaron lo más preciado que tienen para que hoy el pueblo hondureño pueda estar dirigiendo las riendas del Estado. Que el ejemplo de nuestros mártires guíe los pasos que daremos junto al pueblo para no fallarles. Por nuestros caídos, hace 12 años juramos vencer y hoy hemos vencido. Y en memoria de nuestros mártires seguiremos construyendo victorias junto al pueblo y profundizando el proyecto de refundación de la patria. Muchas gracias, compañeros. Bonito. El diputado Andrés Alfredo Castro Turcio, se llama Andrés Castro. Qué casualidad, ¿verdad? Hoy va, es común este nombre ahí en Honduras y aquí en Nicaragua, Andrés Castro. Andrés Alfredo Castro Turcio. Que no se les olvide a los compañeros el compromiso con los muertos y con los vivos. Con los muertos que cayeron por la libertad y con los vivos que esperan con ansia la solución de sus problemas. Los muertos y los vivos, hermano. Los muertos te inspiran y los pobres te esperan. Saludo a los compañeros dirigentes de la Asociación Nicaragüense de Educadores, la Asociación Nacional de Educadores Nicaragüenses, ANDEN. Hoy están cumpliendo 43 años. Pasa rápido el tiempo, ahora me acuerdo, allá aquellos tiempos de ANDEN. Casi clandestina salió. Pues están cumpliendo 43 años. Felicidades a todos, especialmente al profesor José Antonio Cepeda, su secretario general, que nos está avisando de este aniversario. Recuerdan que hoy es viernes, entonces el miércoles, ¿se acuerdan que el compañero, que yo leí aquí la cartita del compañero, que desde, no sé de dónde, pues, Alberto Domínguez, no sé de dónde, no sé dónde vive él, pues, pero nos mandó la carta manuscrita con una foto, que ahí la tenemos todavía, de la placa que había en el puente que llevaba el nombre del compañero Jorge Antonio Cubillo Medrano. ¿Se acuerdan de eso? ¿Verdad? Comandante Isaac. Pues yo les voy a contar la historia gracias a la profesora Mirna Mendoza, que nos mandó un extracto del libro del capitán retirado José Cubillo, un libro que en el libro del Frente Interno al Frente Sur Riva, 1974-1979. Y ahí aparece este relato tanto del capitán Cubillo como de otro hermano del compañero Yamil Cubillo, se llama el otro hermano. ¿De quién era Jorge Antonio? Es una historia buena, hermano, buena. Se la voy a contar para que vean cómo nos vamos, es que no tenemos derecho a hacer esto. No tenemos derecho a olvidar a nuestra gente. No tenemos derecho. Ojalá que los compañeros de la V del Rosario, que queda ahí muy cerca del puente, de la V de las V del municipio de Belén, o de Potosí también, ¿por qué no? De San Jorge. En San Jorge hay un barrio que lleva el nombre de Jorge Cubillo. Y el departamental del Frente en Riva. Ojalá restablezcan el nombre de Jorge Cubillo en ese puente, con su placa, con su estela bien hecha. Van a oír incluso por qué razón es aún más un imperativo. Van a escuchar. Jorge Antonio Cubillo Medrano nació el 14 de diciembre de 1960. Por cierto, nos encontramos una foto de él. No sé si es efectivamente él, que se las estamos presentando. Ojalá que haya acertado yo en esa foto. Jorge Antonio Cubillo Medrano nació el 14 de diciembre de 1962 en el Rosario, que queda a 8 kilómetros al norte de la ciudad de Rivas, sobre la carretera interamericana. Fue el octavo de 11 hijos de Julián Antonio Cubillo y de Aurora Medrano. Estudió primaria en el Asilo López Carazo. Se bachilleró en el Instituto Rosendo López. Se matriculó en la UNAM para estudiar periodismo, que era su pasión. O sea, sería colega ahorita, imagínate. No, mentira.
Tenía cualidades militares naturales, Jorge Cubillo, naturales. Hubiera sido un gran cuadro militar. Se integró al Frente Sandinista en junio de 1975, como colaborador. Tenía 13 años, hasta que cae en combate el 2 de julio de 1979 en el río Gil González. Hasta ese nombre hay que quitarle a ese río, al río también, mano. Entonces cuenta el compañero, el capitán en retiro, José Cubillo: la última vez que vi a mi hermano Jorge fue el 19 de junio, en el campamento que se instaló en el Palmar Tola, en la Hacienda San Luis, donde funcionaba el Estado Mayor dirigido por el comandante Ezequiel. Jorge acababa de salir de la ciudad de Rivas después de los intensos combates nocturnos y diurnos en el asedio a la GN. Recuerdo que andaba un sombrero de alas al estilo del general Sandino. Tuvimos una reunión con Ezequiel donde discutimos la operatividad de la GN, principalmente en el corredor que comprendían la Conchagua, el Rosario, Belén, Potosí y la parte noreste de Rivas, Popoyuapa, Buenos Aires y San Jorge. El énfasis puesto por parte de mi hermano Jorge era la consolidación de parte de la Guardia de ese corredor estratégico de convergencia, ya que le permitía el dominio de áreas para su operatividad terrestre, tanto para recibir refuerzos como avituallamiento para el guardia Pablo Emilio Salazar, que le decían el Bravo, el jefe de la guardia para todo el Frente Sur, en Cibalsa, y también le permitía el aniquilamiento de la resistencia en Rivas. Los 5 argumentos principales de Jorge en esa reunión con Ezequiel y el Estado Mayor fueron los siguientes. Primero, la carretera panamericana Managua-Carazo-Rivas era el corredor que le permitía el avance rápido de los refuerzos de infantería y mecanizado. 2. El ingenio Dolores, donde había una pista de aterrizaje y era un bastión de reserva. Cualquier refuerzo venía sobre el poblado del Limonal o las Cuatro Esquinas o la calle de en medio y servía de estacionamiento de la aviación. 3. Puerto de San Jorge para el movimiento acuático que se abría hacia Buenos Aires, Popoyuapa hasta la Panamericana, y por esa vía podía desplazar sus refuerzos hacia el sur o hacia el norte. 4. La Guardia podía ejecutar maniobras envolventes a través de ese corredor por la retaguardia a las fuerzas guerrilleras por los sectores del Rosario, Palos Negros, al norte de los cerros, hacia la profundidad. Y 5. La Guardia podía bloquear cualquier abastecimiento a la población civil de la ciudad de Rivas que apoyaba masivamente a las fuerzas del FSLN, principalmente el avituallamiento de medicinas, granos básicos y perecederos. En el marco de estos análisis de inteligencia y operatividad es que Ezequiel toma la decisión, entre otras, de volar el puente Gil González, preparar y ejecutar emboscadas a los refuerzos procedentes de Carazo, así como atacar y hostigar al grueso de la Guardia Nacional estacionada en el lugar conocido como La Bomba, en el sector del Rosario, en las propiedades de las familias Carcache, González y Cabrera. Y ahora voy, hasta ahí el relato del capitán José Cubillo, uno de los hermanos del comandante Isaac. Ahora voy con el testimonio de Yamil Cubillo. Él cuenta cómo cae el comandante Isaac. El sonido de los morteros, los bombardeos aéreos del Dun de Eulalio y de la Chinga, los Puchampul. O sea, ese es el Nica, está retratado el Nica en esos apodos. O sea, los Nica identificaban los aviones, ese es el tal, y le buscaron apodo. Entonces a uno le pusieron el Dun de Eulalio, tal vez porque era errático en su volar, y a la otra la Chinga, tal vez porque era corta la cola, quién sabe, pero interesante, ¿no? Entonces los guerrilleros habían bautizado a los dos aviones que vivían bombardeando no solamente la ciudad de Rivas, sino todas las posiciones guerrilleras hasta llegar al puente de Ochomogo.
Entonces el sonido de los morteros, los bombardeos aéreos del Dundeulalio y de la Chinga ya eran parte de nuestra vida cotidiana. Sin embargo, una mañana del 2 de julio de 1979, una caravana de guerrilleros en vehículos recuperados y ya con armas de grueso calibre irrumpía en el Rosario. Todos los pobladores aplaudíamos llenos de júbilo viendo pasar una innumerable cantidad de guerrilleros. Eso nos daba confianza que al enemigo sí se les podía derrotar. De repente, una de las camionetas se parqueó y un joven guerrillero al mando de la misión bajó y saludó a los colaboradores. Chaval de 19 años, ni siquiera cumplido. Perdón, de 17 años. Ni siquiera cumplido. 17 años. Este joven guerrillero era mi hermano Jorge Antonio Cubillo, cuyo seudónimo fue Isaac en memoria del abuelo Isaac López. También lo conocían como Toño. Jorge le dijo a un amigo cercano: haceme un favor, decile a mi familia que de regreso los voy a pasar saludando. 2 de julio de 1979. Jorge va de jefe de la columna cuyo propósito es ir a volarse el puente Gil González, sobre el río Gil González, para impedir que la Guardia siga mandando refuerzos por tierra, sobre todo por la mecanizada, los tanques, las tanquetas y los grandes camionones. La noche comenzó a caer. Los guerrilleros estaban en... No, a ver, cambio porque me salté 2 párrafos. Después que le dice a un amigo, ¿verdad?, decirle a mi familia que de regreso los voy a pasar saludando, continúa el relato de Yamil Cubillo. La caravana siguió su curso con la única misión de detener el avance de la Guardia de norte hacia el sur sobre la Panamericana. A los 30 minutos de haber partido la caravana del Rosario, el ruido de ametralladoras y artillería pesada se dejó escuchar, tornándose en un combate violento. Los guerrilleros estaban enfrentando a la Guardia de Somoza en el área del puente Gil González, donde la misión fue cumplida, pues lograron dinamitar el puente para cerrar la vía de comunicación del régimen y frenar el ingreso de sus refuerzos procedentes de Carazo. La noche empezó a caer. Fue entonces que en el Rosario apareció un correo pedaleando su bicicleta rápidamente y se acercó a nosotros a darnos la noticia. Prácticamente al finalizar el combate, mi hermano Jorge fue alcanzado mortalmente por una bala de fusil Galil de fabricación israelita. El comandante Isaac había caído en combate. Los familiares y los amigos quedamos en shock. Por un momento nadie reaccionó. Fue como un impasse en nuestras vidas, un golpe que solo el que ha perdido a un ser querido puede entender de qué se trata. Completamente indescriptible. Francisco Lara, amigo de la familia, pese a derramar lágrimas, tomó la iniciativa y junto a otros colaboradores se encargó de preparar el lugar donde iba a descansar mi hermano eternamente. 2 horas fueron suficientes para que los comandos guerrilleros llevaran el ataúd de madera rústica donde se podía ver el cuerpo intacto y el semblante inconfundible de nuestro hermano, vistiendo ropa verde olivo, de botas y su pañoleta roja y negra atada al cuello. Mi hermana Daisy, atormentada al igual que toda la familia, estuvo en todo momento a la orilla del féretro, limpiando la sangre que producto de la herida seguía drenando del cuerpo de mi hermano Abraham. La Fuerza Aérea de la Guardia sobrevolaba el área de mi hermano Jorge,
El ambiente se tornaba peligroso. Sin embargo, los amigos y los vecinos solidarios con nuestra pérdida asistían en silencio y con discreción a nuestro hogar para acompañar hasta el último momento a nuestro hermano. Columnas guerrilleras al mando del comandante Ezequiel comenzaron a llegar a darle el último adiós a uno de los suyos. Varios de ellos estaban heridos. Lavaron sus manos llenas de sangre y empuñando su fusil, hicieron guardia de honor, jurando venganza. El comandante Ezequiel expresó sus condolencias a nuestros padres. Él siempre fue muy cercano a la familia, por su amistad con mis dos hermanos mayores, que databa desde que se reunían socialmente a practicar guitarra acústica y a planificar acciones para la resistencia urbana en contra de la tiranía. Curiosamente, fue hasta ese momento, en la vela del compañero Jorge Antonio, que mis padres conocieron la otra faceta de Ezequiel, la del líder, la del dirigente guerrillero, la del comandante. Por las condiciones de guerra, fue imposible darle cristiana sepultura a mi hermano en el Camposanto. Por eso se tomó la decisión de que fuera sepultado en la propiedad de nuestros padres. Hoy descanse en paz, y nuestra madre y nuestro padre tienen la posibilidad de depositarle flores a diario y recordarle como un verdadero patriota. De hecho, su madre, que ya está muy mayor, todos los días del mundo riega las flores sobre la tumba de su hijo Jorge Antonio, un hijo al que jamás se olvida y que sigue vivo. Es una historia conmovedora. Yo trato de imaginarme, de trasladarme a ese momento, que son 3 momentos, ¿no? El momento, o 4 momentos, el momento que el muchacho llega al frente como guerrillero con su pañoleta, su fusil, se baja de la camioneta, llega a su comunidad del Rosario, su comunidad. Se encuentra con los amigos, los saluda y decirle a mi mamá, a mi papá, que ahí vengo, que ahí los paso saludando cuando terminemos la misión. Primer momento. Segundo momento, el combate, y es exitoso. Ellos vencen a la guardia, dinamitan el puente, y al final del combate un guardia lo blanquea, un solo disparo, y lo matan. El tercer momento, me trato de imaginar eso, ¿no? Que está el chavalero ahí del barrio, de la comunidad ahí, cerca de la casa de los Cubillos, en el Rosario, y llega ahí el correo en la bicicleta apurado al anochecer, y le da la noticia. Me imagino ese impacto debió haber sido brutal, porque hacía unas cuantas horas había pasado por ahí el chavalo, que le dijeran a sus papás y a su mamá que él iba a pasar saludándolo. 17 años, hermano. Y ese es el tercer momento. Y el cuarto momento es la vela y el sepelio. O sea, trasládense a ese escenario. Un chaval de 17 años en el féretro que pudieron hallar, imagínense, en esas condiciones, guerra pura y abierta. Y en esas condiciones logran encontrar un ataúd, o quizás lo construyeron, quién sabe, de madera rústica, logran colocar el cuerpo del compañero ahí. ¿Cómo estaría de caliente que aún seguía sangrando? Y llegan los guerrilleros y hacen algunos heridos, se limpian la sangre, pero ahora le hacen guardia de honor a su compañero. ¿No? Otro momento de impacto, y imagino al papá, a la mamá, a los hermanos y a sus compañeros de lucha, a su jefe. Chavalito, 17 años, hermano. Trasladémonos a ese momento. Y luego, esa mamá y ese papá
que sepultan a su hijo en el patio de su casa, en el jardín de su casa, lo convierten en un jardín. Y que no hay día que aquella mamá riegue esas flores, le rece a sus hijos, a su hijo, doña Aura Medrano. O sea, esa sangre es la que nos compromete, lo que te decía con relación a los hondureños. La sangre de los caídos nos compromete, pero también nos compromete el resolver los problemas de ahora. Queremos saludar a doña Aura Medrano, a sus hermanos, a los hermanos del comandante Isaac, de Toño, tanto al capitán en retiro José Cubillo, al compañero Yamil Cubillo, a todos sus hermanos. No los conozco, pero sé que su compromiso continúa intacto. Eso es lo importante, hermano, el compromiso continúa intacto. Son las 7:54, ya no hay tiempo, hermano, pero les voy a leer 2 parrafitos nada más y el lunes a ver si, depende de lo que pase este fin de semana, hermano. Quiero recordar el escrito de Rosario Murillo, vicepresidente de la República, a mucha honra y a mucho honor, para que les duela. Nos dice Rosario, el lunes seguimos hablando, ya lo hemos hecho esto en diciembre pasado. Es momento de reflexionar mucho sobre las características de nuestra militancia personal y de nuestro funcionamiento militante en todas las expresiones de nuestro Frente Sandinista. Nuestro trabajo debe asentarse en la conciencia clara, en la visión iluminada e inspiradora de nuestra historia patrimonial, que es orgullo y fuerza de victorias. Debe asentarse nuestro trabajo en la conciencia alzada, que se responsabiliza, que se apropia con organización, disciplina, lealtad, firmeza y cumplimiento cabal en todos los tiempos y en todas las formas de las tareas que sabemos son indispensables para seguir construyendo todos juntos en rumbos y pasos adelante las realizaciones que nuestro pueblo merece en trabajo, estudio, salud, seguridad, estabilidad y paz para prosperar. Cumplirle a nuestro pueblo es exigencia militante, autoexigencia militante en todo momento de nuestra misión revolucionaria y evolucionaria, de vida en razones ciertas y amores verdaderos. Trabajar, avanzar, combatir, vencer. Patria y libertad. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plenas. Es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos. Es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos. Es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional. Es defender valores en los que se cree al precio de cualquier sacrificio. Es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo. Es no mentir jamás ni violar principios éticos. Es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. Revolución es unidad, es independencia, es luchar por nuestro sueño de justicia para Cuba y para el mundo, que es la base de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y nuestro internacionalismo.